una desigualdad tipo Faber-Cran para una clase de operadores que se llaman operadores de Riesz. Y esta desigualdad de Faber-Cran será en, en la clase de triángulos y cuadrilátero. Que no veo una cosa. Bueno, eh, bueno, ese es un trabajo en conjunto con un alumno de tesista de doctorado, Franco Olivares Contador. Eh, para los problemas de optimización de forma son bien clásicas y hay problemas que son bien históricas como la desigualdad isoperimétrica clásica, donde antiguamente hay una historia donde la reina Dido fue dada un cordel y, cuando ella estaba como de llegada a un país nuevo, el anfitrión le dijo que podría ocupar todo el terreno que ella quería, que quepa dentro de esta, que ocupa, o sea, que no era un cordel, que era un pedazo de cuero. Entonces ella lo cortó en como tirita fina y hizo un gran cordel. Y con esto pudo ocupar un terreno bastante grande. Entonces la pregunta que se hizo es, ¿cuál es el área más grande que se puede incluir dado un perímetro? Y para mayoría de ustedes debe ser claro que la solución en este caso es un círculo, pero como ella tenía un borde río, entonces la solución en su caso es como eh, un semicircunferencia. Y se puede hacer la misma pregunta en clases, objetos que tienen alguna otra condición. Por ejemplo, en vez de preguntar en clase de todos los objetos geométricos, podrían preguntar cuál es el triángulo que tiene mayor área dado el perímetro, o cuál es el cuadrilátero que tiene mayor área dado el perímetro, o cualquier polígono en el plano convexo, si quieren, dado el perímetro. Y las soluciones a esto son bastante como simple hallar por diferentes razonamientos, y se puede encontrar que son triángulo equilátero o un cuadrado, incluso para el caso general es un polígono regular. Eh, pero después, en los años 1900, o sea que terminó de 1800 algo, el, 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 el señor Rayleigh hizo preguntas que también tiene ese sabor, pero para otro tipo de funciones. Entonces él consideraba las vibraciones de tambor o vibraciones de placas, y también se preguntó cuál es el tambor que tiene la menor frecuencia, sé que la frecuencia baja la menor posible, da el área de la superficie del tambor. Y también para una placa vibrante, cuál es el ¿cómo se llama? Menor frecuencia de vibración de esta placa, y si lo minimizas ahora en clase de dominios planos. Y las soluciones a este problema tardaron en llegar un poco, porque al menos unos 30, 40 años, y también se descubrió que eran, en este caso, cuando no hay restricciones geométricas, son de nuevo como discos para estos problemas, pero el problema de placas fue hace
resuelto hace 30, 40 años, o sea, que desde que se conjeturó, que de que se pudo resolver, se demoró como casi 100 años, y es un trabajo famoso de investigadores Rafael Ben-Gurion y Mark Ashbrook, que se publicó en el Duke Mathematical Journal. Bueno, eso es como un poco de preámbulo para el trabajo que voy a presentar. Entonces, desde ese momento se hizo también preguntas para otro tipo de operadores que no necesariamente laplaciano. Para la vibración de un tambor se utiliza el laplaciano, la ecuación física que modela vibraciones de una placa es el bilaplaciano, pero también surge interés para operadores que no son exactamente de esta forma, que entonces están los operadores p-laplaciano, que son operadores no lineales, o también últimamente han surgido mucho interés para los laplaciano fraccionario, que no son operadores locales, sino que operadores que para su definición requiere eh, el conocimiento de la función en el dominio entero. Y sin entrar en detalles sobre cómo se definen esos operadores, voy a mostrar simplemente el funcional que queremos trabajar. Eh, entonces, el caso no local, eh, el S es como un exponente del laplaciano o menos laplaciano, como vieron en la charla de Nicolás. Eh, y aquí no defino el operador mismo, sino que el funcional que da lugar a ese operador. Em, o sea, lo que quiero decir como la ecuación de Laplace podría ser visto como la ecuación de Euler-Lagrange para un problema de minimización de una energía y también como el valor propio se puede ver como el minimización de otra energía que está descrito en cierta forma acá, que es la cociente de Rayleigh. Entonces, este funcional que si su numerador fuese el gradiente de la función u con la potencia 2, volvería a ser el laplaciano, entonces esto sería el primer valor propio del laplaciano, pero ya que el p no es 2, que podría ser un exponente mayor que 1 y el S no necesariamente igual a 1 tampoco, y este no es local, entonces da lugar al primer valor propio del laplaciano fraccionario. Eh, un problema como que va mano a mano con esto es en un dominio acotado y con condición de Dirichlet en el borde, pero el trabajo de Franco se trataba de un operador que tiene cierta relación con el primer valor propio de Laplaciano, pero en el sentido como contrario, consideramos un operador que en cierta forma es el inverso del el Laplaciano fraccionario o el P Laplaciano fraccionario. Bueno, aquí he definido simplemente para P igual a 2. Eh, entonces, esto en cierta forma define un operador inverso del laplaciano fraccionario y bien sabido es compacto y autoadjunto. Entonces, tiene una asociación de valores propios. Su espectro consiste en una asociación de valores propios positivo y van hacia el infinito. Entonces, o al revés, es como es compacto, entonces la asociación de valores propios tienden hacia cero. Entonces, como es compacto, entonces se puede ordenar de esta forma.
Y el principal el valor propio principal de este operador sería, en este caso, en vez de este cociente Rayleigh, tendría que trabajar con esta funcional, que es el doble integral de Ux y, con un peso singular, que es el x menos y de menos alfa, que aparece en el operador, y dividido por el integral de u cuadrado, que es para normalizar y para que la cantidad sea infinita. Entonces, la pregunta que nos hicimos en ese trabajo es: ¿cuál es el dominio dado el volumen de omega para cual este es un máximo? Y voy a tratar de explicar un poco cuál es el resultado. O sea, que lo hicimos para la clase de objetos que son o bien triángulos o equiláteros, porque ya el trabajo para sin restricción fue hecha en un trabajo anterior por Rushansky y sus colaboradores. Entonces, la respuesta que nos damos a esas preguntas son que las soluciones consisten de nuevo de triángulo equilátero o cuadrado respectivamente cuando se trata de la clase de eh, eh, figuras que son triángulos o cuadriláteros respectivamente. Em, Entonces, ese es el segundo teorema y sobre el cual yo creo que me voy a tratar de concentrar. El primer teorema aquí es ya es trabajo de la tesis de magíster del mismo estudiante. Y ambos resultados están publicados, y la primera en Pacific Journal of Math y el segundo hace poco en Journal of Spectral Theory. Eh, bueno, para, poder como responder a esta pregunta necesitamos dos resultados clave, que son la desigualdad de Riesz cuando se hace un cierto tipo de rearreglo que se llama rearreglo de Steiner, que lo voy a explicar más adelante, dentro de poco. Y también la continuidad de este funcional cuando eh, hay una asociación de dominios que convergen a ese dominio en cierto sentido. Entonces, generalmente en problemas de optimización de forma, uno trabaja con algún tipo de asociación minimizante, y cuando la asociación minimizante converge, queremos que, o sea que converge en cierto sentido, queremos que los valores converjan también, o sea, la continuidad del funcional respecto a la convergencia de la asociación minimizante. Y eso es otro resultado clave para obtener el resultado principal. ¿Y por qué este resultado es necesario? Pueden ver que aquí en la definición del el valor propio, justamente tenemos integral de este tipo, donde u es la función como desconocido, y el g al medio aquí es fijo para esta clase de problema, y hacemos rearreglo simétrico de Steiner a la función u, ¿ya? Entonces, por eso es necesario este resultado. Eh, y además el resultado dice que bajo este rearreglo este tipo de energía crece, y también en dimensión 1, que aquí está enunciado en dimensión 2, en dimensión 1 ya es sabido que el caso de igualdad se tiene solamente en el caso que G sea simétrico y decreciente con respecto al plano a lo cual se hace este rearreglo, estrictamente decreciente. En este caso el F tiene que ser un traslado de F estrella, o sea, el F mismo tiene que ser
simétrico respecto al plano de rearreglo, el H también. Entonces, pero esto no estaba bien, desarrollado en dimensiones superiores, y una de las contribuciones del paper de Franco es también como aportar al el caso de igualdad en dimensiones superiores para el arreglo de Steiner. ¿Ya? ¿Qué otras propiedades del funcional que nos va a servir? Que también podemos ver que la definición de este funcional, que es esto, si hace algún traslado del dominio, podemos trasladar la función, y como la medida de Lebesgue no cambia y además se hace el mismo cambio en la variable x y y, entonces esta función, el peso tampoco cambia, entonces la funcional el lambda 1 sería invariante bajo traslado, y también si hace dilatación, eh, no va a quedar invariante, sino que va a haber cierto tipo de homogeneidad. Este es para el primer funcional, que de hecho tengo que mirar el segundo funcional. Esta es la homogeneidad que, que surge, y es monótona la funcional con respecto a inclusión de dominio. Si A está contenido en B, entonces el primer valor propio fraccionario para el operador de Riesz es menor o igual al primer valor propio para ese operador de Riesz, y bajo algunos como transformaciones ortogonales se queda invariante. Entonces, con todo eso y algunas propiedades más que voy a mostrar, que voy a definir el arreglo de Steiner, y hablar de cierta propiedad, y ya vamos a ver que podemos obtener la solución del problema. Bueno, el rearreglo de Steiner de un dominio, lamentablemente no conecté mi, ¿cómo se llama?, pizarra digital para dibujar, pero es simple. Pueden ver, por ejemplo, algunos libros eh, recientes de Honro sobre Extreme Problems of Eigenvalues, donde hay capítulos que describen algunos rearreglos y sus propiedades, o incluso el libro de Polya y Szego sobre desigualdad isoperimétrica. Entonces hay varios textos donde pueden eh, mirar de qué se trata. Entonces, dado un dominio y un plano o un hiperplano, y en este caso tomamos el plano XD igual a 0 y hacemos una reflexión respecto a este dominio, eh, de este dominio. O sea que el rearreglo tendría que ser un dominio que es simétrico respecto a ese hiperplano, y cada sección, entonces si tomamos rectas perpendicular al plano, eh, tiene el mismo largo. Entonces simplemente vamos a tomar un punto del hiperplano y mover. Entonces hay una sección que es una recta, y esa recta puede ser que no está simétrica para el dominio omega, pero en la sección X', pero la vamos a correr esa recta hasta que es de igual largo por ambos lados de este hiperplano. Entonces, el dominio que se fue que hicimos rearreglo sería simétrico con respecto al hiperplano, y también podemos definir el rearreglo de una función eh, de esta forma, pero hay una forma también como más abstracta, usando la integral de Lebesgue. Eh, entonces simplemente da una función sobre el dominio omega. El rearreglo sería una función sobre el dominio simetrizado de Steiner, que tiene la propiedad que
los conjuntos de niveles son simétricos, que ambas funciones tienen, o sea, esa es la relación entre el conjunto de nivel de la función f y el conjunto de nivel de la función rearreglado, que aquí va a ser más claro que esta es la propiedad que es como característica del rearreglo de Steiner. Entonces, ambas funciones aquí tienen el mismo, el conjunto de nivel rearreglados vendría a ser el conjunto de nivel de la función rearreglado o simetrizado. Y bajo esta definición podemos observar ciertas cosas que lo principal es que a mí quizás aquí me interesa es que si tiene un conjunto convexo, puede definir el radio interior y el radio exterior del conjunto convexo como que el mayor de las circunferencias que puede inscribir dentro del conjunto convexo es el in radius, y el menor de los radios que ¿cómo se llama? Que, que engloba este conjunto se llama el circunradio. Entonces el circunradio decrece y el in radius crece con respecto a un rearreglo. Eso es bastante genérico, no solamente en caso de rearreglo de Steiner. Y por la propiedad de equimedibilidad que está acá, usando una desintegración desintegral, podemos mostrar que para cualquier función f positiva, el rearreglo, o sea que la integral de la función compuesta es la misma que la integral de la función rearreglada. En particular, la integral de f cuadrado es lo mismo que la integral de f estrella cuadrado, el f estrella siendo la rearreglo simétrica de Steiner. Y bueno, por supuesto, se cumple la desigualdad de Riesz, que no es menor, pero se puede ver la demostración en el libro de Leibniz, por ejemplo. Bueno, que la convergencia, entonces vamos a ir modificando los candidatos para el máximo. De cierta forma, ellos van a converger en un sentido que se llama la convergencia de Hausdorff, en cierta forma, que dice que una asociación converge a otra, de conjuntos, converge a otro conjunto si la, la asociación de conjuntos se encuentran dentro de, esta es la definición, dentro de un engrosamiento del conjunto límite, y viceversa también, que si, si erosiona la asociación minimizante, eh, o sea que tiene que ser simétrico, a eso me refiero, como que el engrosamiento de la asociación también contiene el conjunto límite después de cierta instancia. Entonces, esa es la definición de la convergencia. Entonces, lo que se puede mostrar es que para cierta clase de conjunto, si lo erosiona en el sentido que hace el otro sentido, que claramente está contenido el conjunto convexo, pero además podemos encontrar una homotopía del conjunto, una copia homotópica con alguna fracción que está contenido en el conjunto. Ya, esos son los importantes para seguir la demostración. Entonces, ahora voy a ir adelante. Entonces, ¿cómo se construye una asociación minimizante en este caso? Para el caso del triángulo, no voy a hablar del caso cuadrilátero, que es casi parecido.
solo que tiene alguna pequeña diferencia. Tomamos un triángulo candidato que no necesariamente da el máximo y lo vamos a tomar una recta perpendicular a uno de los lados y vamos a simetrizar el triángulo con respecto a, a este eje. Y claramente al hacer el arreglo simétrico de Steiner va a ser simétrico con respecto a este eje, entonces va a ser un triángulo isósceles. Y después cambiamos el lado y hacemos de nuevo un rearreglo. Esto va a ser otro triángulo isósceles, no necesariamente como equilátero después de la segunda cosa, y podemos continuar. Entonces, lo que podemos mostrar que si hacemos una sucesión de rearreglos de Steiner, la sucesión de triángulos van cada vez más y más redondear en el sentido que van a ir hacia el triángulo equilátero y en esa convergencia que dije. Y, entonces ahí necesitamos mostrar que cuando una sucesión de conjuntos converge en ese sentido de Hausdorff complementaria, eh, la funcional converge, y eso es porque, por lo que dije, que como omega n converge al omega, entonces podemos mostrar que a partir de un momento el irracional de omega está contenido en omega n, pero hay una copia más pequeña de omega que está dentro de eso, entonces podemos usar este y la monotonía de la funcional para decir que lambda 1 omega es menor o igual a lambda 1 de omega n a partir de un momento. Y después tomamos el límite cuando eso ya muestra que el límite inferior de la sucesión es porque para cada epsilon puede hacer eso, entonces el límite inferior de esto es mayor o igual a haciendo tender al epsilon a cero, que podemos obtener este resultado. Entonces, y por otro lado, también podemos mostrar que el omega n está contenido en un engrosamiento, o al revés, podemos decir que una erosión de omega n estaría contenida en el omega, y de nuevo usando esta homotesía podemos mostrar que la otra parte de la desigualdad también se cumple, entonces tenemos la continuidad del funcional. Eh, pero eso no es suficiente porque queremos mostrar que eh, el omega que se obtuvo como límite del triángulo equilátero da el mínimo, entonces es ahí donde vamos a usar la desigualdad de Riesz. Entonces, en cada paso, el lambda 1 de delta n es menor o igual al lambda 1 delta n más 1 por el rearreglo simétrico de Steiner que hicimos. Entonces, no solamente converge, entonces partimos con lambda 1 o de un delta que va a ser siempre menor que el límite va a ser un triángulo equilátero. Entonces, eso muestra que el triángulo equilátero maximiza este funcional. Yo creo que por falta de tiempo me limitaré aquí, que también podríamos discutir el caso de igualdad, pero dejo unos minutos para preguntas si alguien tiene una pregunta.